militar que está librando esa guerra civil. Ahora, empezamos a acercarnos a los decenios, a la República Conservadora, Cristóbal, de Prieto, Bulnes, Montt hasta el 61. Me interesa volver entre O'Higgins y Prieto. ¿Ah? Ya. ¿Era tal caos el que había ahí o una justificación más bien oligárquica la que usa Portales y el entorno de Portales para establecer esta suerte de estado del orden, de autoridad política central fuerte? En fin? Mira, yo tiendo a ser bastante escéptico en eso. Yo tampoco, al igual que Gabriel, no comparto la tesis de la anarquía, digámoslo. Puede que haya habido algo de desgobierno, indudablemente producto de la transición política. ¿Ya? Pero por otro lado, a ver, tú tienes, por un lado, una élite que venía gobernando el país hacía siglos, ¿ya? O sea, que hay una transmutación, o sea, un traspaso de lo colonial a lo republicano sin mediar grandes variaciones sociales como se ocurrió en otros países de América. Claro. Por un lado. En segundo lugar, quizá el mayor escollo tenía que ver, aparte de lo que ya se ha dicho acá, tenía que ver con cómo ibas a organizar la república. O sea, federalista unitaria, y si era unitaria, centralizada, descentralizada, si era federalista, centralizado, descentralizado también, etc. Entonces ahí tú jugabas, barajabas con distintos modelos. El tema de Portales, que se le tiende a tomar con el factotum, el gran hombre pensante, el fundador de la República y todo lo demás, primero se cae por algo que ya decía Gabriel también, que hay muchos más que participan de esto. Ahí está Bello, Mariano Egaña, Juan Egaña, Manuel José Candarilla, Manuel Rengifo y un montón de otros tantos individuos que son parte de la construcción de un Estado republicano. No me gusta utilizar el término en forma, como decía Alberto Díaz, pero un estado funcional, en definitiva. No es que antes no lo hubiera sido, sino lo que pasa es que hay un modelo que perdura en el tiempo. Ahora, ese modelo también es bien curioso, porque el modelo autoritario, portaliano supuestamente, es un modelo que se sigue reproduciendo incluso después, durante los gobiernos liberales. Tengo la sensación, Cristóbal, de que si alguien no le pone orden y coto al tema, pudo haber saltado la pelota, entre comillas, futbolísticamente para cualquier parte. Lo que pasa es que también, a ver, piensa tú, por ejemplo, el periodo de independencia no termina en 1818, se extiende mucho después, hasta 1826, entonces también tú tienes esa espina en el costado. Sí. Y por otro lado, tú también tienes otro problema, que tiene que ver con el hecho de que cómo tú mantienes a raya a las élites regionales, provinciales. Entonces, aquí ocurre un trato bien curioso, porque el presidente de la República se transforma en gran elector. A través de las máquinas electorales, como mencionaba Macarena, el presidente de la República controla en definitiva, a ver, algo así, tú quieres ser senador, ya, yo te hago senador, tú quieres ser diputado, diputado, ya. En fin, y el presidente reparte los cargos. Le asegura a las élites, al mismo tiempo, en las provincias, que no van a perder poder ni tampoco influencia mientras él esté en el poder. Y fíjate tú que además se mantienen ciertos elementos se mantienen ciertos elementos. Primero, los presidentes son militares, vienen de Concepción, por lo menos los dos primeros. Cuando se quiebra el equilibrio con Montt, ahí, bueno, ocurren otras cosas. Y además también son personajes que pertenecen a la élite. Montt no pertenece a la élite. Ahora, como legado de Portales, y esto entre comillas, Gabriel, si es que lo hay, porque es bien discutible, en Chile pasa primero y de mejor manera, diría yo, que se ordena una república y empieza a funcionar un Estado como más en forma, pese a que no te gusta, comparado con los países vecinos, diría yo. Si entre el año, corrígeme si me equivoco, 40 y 60 en Chile hay dos presidentes, dos guerras civiles también, pero hay dos presidentes, y en Bolivia y en Perú hay como 10 o 12 en cada país. Entonces, hay ahí un orden que perdura en razón de la mirada de Portales de la Constitución del 33. Digamos que yo pondría dos elementos ahí. Uno es que la arquitectura política del régimen del 33 está hecha para trascender a las personas. Correcto, sí, por supuesto. Y una de las grandes novedades que tiene en términos de procedimientos institucionales es el estado de emergencia. En realidad, buena parte de esa estabilidad va a ser a expensas del estado de emergencia. Es decir, que manteniendo el orden con todas las herramientas, anulando el imperio de la ley, digamos que así cualquiera puede mantener el orden. Es un orden que muchas veces tiene en la anulación del imperio de la Constitución tal vez su propia salvaguarda. Y lo otro que podría añadir es que, uno, las guerras civiles tienen la característica en el caso chileno, al menos las del 50, es que triunfa el bando del presidente, del gobierno. El gobierno termina, a diferencia de otros casos donde la guerra es un factor de debilidad o de fragmentación institucional, en el caso chileno las guerras civiles, al menos las del 51, terminan acentuando el poder del gobierno. Y finalmente, el factor de guerras internacionales, en la década del 30, sugiero yo, termina otorgándole al régimen cierta proyección nacional,
generando un ethos de sentimiento de identidad nacional que puede permitir, al menos momentáneamente, aquilatar cierta fragmentación regional. Entonces, es un régimen que se consolida justamente por la solución autoritaria, que trasciende a las personas, también se logra imponer, sale victorioso en los propios desafíos que enfrenta y finalmente puede apelar a un sentimiento nacional o proto-nacional en ese momento. Y esas son como ventajas comparativas. Profesor, pero tú, Cristóbal, ¿tenías algo? No, nada, algo respecto a lo que decía Gabriela, yo discrepo un poco con algo que decía Gabriel. Yo creo que la idea de la impersonalidad de la Constitución, supuestamente la Constitución del 33, porque me cuesta verlo, habiendo revisado bastante. Impersonalidad, no estás de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque, a ver, no estrictamente. ¿Por qué? Porque me cuesta verlo primero en el sistema constitucional, que lo he revisado varias veces, donde está el tema de la impersonalidad, eso es más como una declaración de principios, pero por otro lado, claro, la impersonalidad puede estar respecto a quién ocupa el cargo, pero la Constitución asegura que sea un grupo social, que sea siempre ese el que mantenga el poder. Entonces, claro, la impersonalidad se da... de un sector claro, social. La impersonalidad se da más desde la perspectiva del caudillo, pero no del grupo dominante. Claro. Profesor. Sí, a ver, dos cosas. Uno, que yo creo que se exagera el factor estabilidad en el orden portaliano, que es un mito que se construye desde el siglo XX hacia atrás. O sea, el mito de Portales es en gran parte obra de historiadores como Alberto Edwards o como Francisco Antonio Encina, que son del siglo XX, que viven en tiempos muy convulsionados y que construyen imaginariamente un orden perfecto que ellos añoran, pero que cuando uno va a los documentos de la época portaliana, se da cuenta que no era tal. Estamos hablando de gobiernos que están constantemente sometidos a conspiraciones, que enfrentan guerras civiles de una envergadura que nunca más se han conocido en Chile, salvo la del 91, que es otro cuento, y que donde cada elección era una crisis política profunda, a pesar de que el Ejecutivo controlaba las elecciones, cada elección hacía tambalear todo el sistema político. Montt fue probablemente la más convulsionada de todas. Pero todas, incluso en tiempos más tranquilos como los de Bulnes, que se ve como un periodo de paz. Las elecciones de mitad de periodo dan lugar a todo tipo de disidencias y turbulencias. Hay que recordar que los decenios fueron reelecciones. Claro, Exacto. no, y además Perdón, eso nomás decir que el orden no era tan ordenado como se ve. Y por otra parte, y a propósito de este prurito que tenemos nosotros de compararnos siempre favorablemente con el resto de América, hay otras experiencias en América que son mucho más estables y ordenadas que la chilena. Empezando por la brasileña, que hay una monarquía que perdura hasta 1889, siguiendo por Argentina, donde hay un gobernante, que es Rosas, que gobierna desde 1829 hasta 1852, siguiendo por Venezuela, donde hay un periodo de mucha estabilidad política. Entonces, el orden no es un patrimonio exclusivo ni es una gracia de Chile nomás, sino que todos los países son más o menos desordenados, según el momento que sea, y como corresponde a un periodo de construcción de estados que antes no existían, que están expuestos a muchas vicisitudes. Sí, Macarena, dale, por favor. Yo quiero decir sobre ese tema que esta dicotomía o esta discusión sobre cuán autoritario o no debía ser el Estado en Chile, cuánto Portales apoya o no ese tema, deriva, y el tema de las regiones, digamos, de cuánto poder político pueden tener en el Estado, deriva en un conflicto que va a cruzar todo el siglo XIX, que tiene que ver con la relación entre los poderes del Estado, cómo se construye finalmente la separación de los poderes del Estado y una eterna tensión entre el Ejecutivo, un Ejecutivo fuerte, consagrado por la Constitución, precisamente por lo que dice Gabriel, el presidente tiene facultades extraordinarias que no las tenía en las constituciones anteriores, y un Congreso que tiene que tratar de organizar mayorías parlamentarias para poder hacerle frente a un presidente es el germen del 91. Que controla finalmente la arquitectura del próximo gobierno. Cristóbal, ¿tú querías entrar en este tema? Sí, lo que pasa es que, bueno, por un lado está todo lo que tiene que ver precisamente con la construcción del Estado en Chile, quién lo va a manejar. ¿Ya? Y en parte también con lo que decía Macarena antes, cómo tú vas a distribuir el poder, qué sistema de pesos y contrapesos vas a crear, cuán dispuesta va a estar la autoridad, la élite a ceder, porque ahí no gobierna como grupo, sino que le cede autoridad a un magistrado, presidente de la República, conservando el grupo, digamos, el control del Congreso.
Entonces, ¿cómo se va a dar esa relación también? Que va a ser bastante tensa. Por ejemplo, uno tiende a pensar que lo que le ocurrió a Balmaceda es como algo que solamente le pasó a Balmaceda, pero el mismo Balmaceda en su manifiesto a la República dice todos los presidentes salvo uno han tenido que pasar exactamente por lo mismo que yo. No sé, nunca lo he encontrado, lo he buscado, pero no he encontrado. Pero por ejemplo... Yo creo que Prieto. Yo creo que Prieto. Y además, y además porque dice todos menos uno. Y además, fíjate tú, lo que le pasó a Balmaceda ya había pasado casi, ¿cómo se llama? Idénticamente le había pasado a Manuel Montt. Sí, en 1857. Hablemos de las guerras civiles también, porque me parece súper relevante la sociedad, la igualdad y todo aquello. Claro, Manuel Montt en 1857 renuncia a la presidencia de la República, presenta su renuncia al Congreso porque no le quiere aprobar el presupuesto. Y él dice, no estará en mí hollar la Constitución, que eso quede para otros, porque yo no voy a hacer valer la ley de presupuesto del año anterior, porque eso era lo que le habían sugerido. Entonces, ¿qué es un mecanismo que sobrevive hasta hoy en Chile? No, eso es una idea que no sé de dónde viene. Desde la Constitución del 25 se señala que cuando el presidente manda la ley al presupuesto, si el Congreso el 31 de diciembre no ha tomado una decisión al respecto, rige la ley que el presidente mandó sin ningún cambio. Ah, correcto. Eso es lo que rige hoy día. Tienes toda la razón. Ahora, las guerras civiles, por ejemplo, la del 51 es bien notable porque parte primero con una elección que es bien curiosa. Manuel Montt es el candidato del Grupo Pelucón. Hablar de partido es un poco difícil en esta época, pero del Grupo Pelucón. Pero quien va contra él es otro Pelucón, apoyado por el bando contrario, que son el Partido Liberal, que ya se ha formado, que es el general José María de la Cruz. José María de la Cruz, dígase de paso, que era el primo del presidente de la República, Manuel Bulnes. Sobrino también del antiguo presidente Prieto. Entonces eran todos con los ojos, ¿no? Claro. Chiquitito el Chile oligárquico. Claro. Entonces, Montt no era nadie. Montt venía de Petorca, que era un pueblo pequeño en la zona de Aconcagua. Tenía el karma de tener un color más melanina en la piel, digamos. Morenito. Claro, cosa que era atroz, que espantó, digamos, para la alta sociedad chilena. Había estudiado con beca en el Instituto Nacional. ¿Cómo diantres, perdón la expresión, gana Manuel Montt la elección? Porque Montt era un hombre que había logrado armar una red de poder bastante potente previamente a su elección. Había sido ministro de Instrucción Pública, después ministro, primero ministro del Interior, luego ministro de Instrucción Pública y después ministro del Interior de nuevo. Y por otro lado, había logrado aunar dentro del peluconismo bastante apoyo. ¿Qué es el peluconismo, perdón? El peluconismo, bueno, es difícil, porque se tiende a hablar del Partido Conservador o Pelucón, pero eso es un error, porque cuando se forma el Partido Conservador en 1857, los conservadores tratan de buscar dónde está su origen. Dicen, los pelucones. Sí, claro. Entonces, y lo mismo pasa con los pipiolos y los liberales.